Un cordial saludo a todos los espectadores de este video informativo. En esta oportunidad presentando lo que es esta infección parasitaria causada por lo que es la leishmania, el cual vamos a tratar uno de los subtipos que es la leishmaniasis cutánea, que como ya sabemos dentro del género de leishmania va a tener un amplio espectro clínico como lo es la cutánea, la visceral, la mucosa, pero que sin embargo en esta oportunidad vamos a hablar específicamente de su forma cutánea y de cómo esta presenta un cuadro clínico en específico. Es necesario también tener en cuenta cómo vamos a evaluar para llegar en este caso a su diagnóstico y por último el tratamiento para este tipo de leishmaniasis. A continuación daremos inicio al video. Bien, ahora procederemos a detallar lo que es el caso clínico. Se narra que la paciente es de sexo femenino y tiene 63 años de edad. Esta no presenta antecedentes médicos de importancia para este hecho. Sin embargo, se presenta al centro de salud con 12 lesiones cutáneas que van a ser distribuidas en las siguientes regiones: en la parte posterior del tórax, en el antebrazo, el glúteo y la pierna. Hay que destacar que en la parte posterior del tórax se encuentra la lesión más pequeña y en el antebrazo la más grande, como podemos ver a continuación en la imagen que está en la parte inferior derecha de la diapositiva. Destacamos que en estas lesiones es una zona granulosa, a la vez que tiene un exudado, y el borde externo, aparte de que va a estar grueso, va a ser enrojecido. Se detalla de que la evolución de esas lesiones han sido de 6 meses y en estos 6 meses ha habido infección bacteriana. El inicio de estas lesiones, detalladas por la paciente, indica que ella presentó un viaje a zonas tropicales y ahí presentó múltiples picaduras de mosquitos. Entonces es ahí donde estas lesiones se fueron agravando cada vez más. A la presente no tuvo fiebre ni malestar general, a la vez que no presentaba ninguna mejoría por el tiempo de evolución que ya tenía. Entonces recibió tratamiento de antibióticos, los cuales fueron tanto tópicos como orales, a la vez que en su hemograma no presentaba alteraciones. Así que los médicos de turno optaron por una biopsia de la lesión de mayor tamaño, en este caso la del antebrazo. Ahí se observaron estructuras compatibles con amastigotes. ¿Qué son los amastigotes? Son aquellos parásitos los cuales ya son intracelulares obligados. Es decir, este parásito ya había invadido las células de esta paciente. Entonces se trataron con inyecciones intralesionales de meglumina antimoniato. Esa meglumina antimoniato es un importante fármaco para este tipo de contagio. Así que ahora procederemos a hacer la definición de este parásito. Bien, ahora en cuanto a la definición de la leishmaniasis cutánea, esta es causada en sí por un parásito flagelado, que es la leishmania. Esta leishmania va a ser transmitida por la picadura de mosquitos, lo cual se detalló en el caso clínico anterior. Además, hay que resaltar que esta picadura de mosquitos, esos mosquitos van a pertenecer explícitamente a la familia de los flebótomos. Entonces, la leishmania es un parásito flagelado intracelular. Por eso se vio en la biopsia cómo se encontraba. Así de que este intracelular va a estar dentro de los fagolisosomas de las células inmunitarias. ¿Qué es un fagolisosoma? La fagolisosoma es en sí una fusión de la vacuola de fagocitosis y el lisosoma de las células inmunitarias. Hay que destacar que en el lisosoma están las enzimas digestivas de la célula y la vacuola de fagocitosis es donde se encuentran ya los desechos de las respectivas apoptosis que han realizado las células inmunitarias. Así que la leishmaniasis cutánea se va a presentar también este parásito de dos formas, un promastigote y un amastigote. La diferencia de ambos en sí es el flagelo.
Uno va a ser flagelado, que es el promastigote, y el amastigote no va a ser flagelado, va a ser en forma de quiste. Entonces, el que es de una manera eh, contagiable, va a producir un patógeno, es la forma de promastigote. Bueno, ahora pasaremos a hacer los siguientes puntos para poder entender mejor este tipo de tema de este gran interesante parásito que tenemos hoy. Diagnóstico. Para este punto lo hemos dividido en tres subpuntos: la epidemiología, la clínica y las pruebas auxiliares. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que el número total de casos, según lo que es la Organización Mundial de la Salud, nos dice de que 0.7 a 1.8 millones por año hay casos de leishmaniasis cutánea. También vamos a tener que más de 98 países de los 5 continentes va a poseer lo que es esta enfermedad, y según la OPS va a tener que es un problema endémico en más de 70 países a nivel mundial. En cuanto en qué zonas predomina lo que es la leishmaniasis cutánea, pues vamos a tener en zonas intertropicales y también en regiones templadas como África, Europa, Asia, donde acá lo dividen en dos tipos: uno del viejo mundo, que va a pertenecer a África, Europa, Asia, y otro del nuevo mundo, que son 7 países entre latinoamericanos y norteamericanos, de los cuales lo que nos importa son dos: el de tipo Perú y el de Brasil, debido a que en el Perú vamos a tener un tipo de leishmaniasis cutánea, que es la leishmaniasis peruviana, que este va a predominar en los Andes peruanos, y también el de Brasil, porque este va a tener la leishmaniasis guyanensis, que este predomina en el norte del río Amazónico, donde es frontera con el Perú, por lo que se van a encontrar casos de también de leishmaniasis guyanensis, que es de Brasil. Eso es en cuanto a la epidemiología. En cuanto a lo que es a la clínica, pues vamos a tener que los síntomas van a variar de semanas a meses, donde es muy importante acá diferenciarlo porque va a causar espectros de enfermedades cutáneas en cuanto a los dos tipos de leishmaniasis que encontramos según la epidemiología, como dije anterior, del viejo mundo y del nuevo mundo, porque en cuanto al viejo mundo, pues se va a caracterizar por ser úlceras hiperkeratóticas, o sea que van a haber un engrosamiento de esas úlceras, a diferencia del nuevo mundo, que estas van a ser úlceras cubiertas con material fibrinógeno, donde va a tener un aspecto blanquecino, amarillento, que también va a ser grueso. Y también en cuanto a cómo es el ciclo de lo que es de la leishmaniasis cutánea en cuanto a la piel, pues primero se va a expresar en áreas de la piel. Luego, estas van a formar pápulas de color rosa, que estas van a evolucionar lo que es a nódulos o placas, que posteriormente, como pasen los días o las semanas, estas van a causar lo que son úlceras indoloras. Y ya estas úlceras van a provocar de que se asocie a una infección bacteriana y que esto produzca lo que es pus. Ese es en cuanto a lo que es a la clínica. Como tercer punto del diagnóstico, vamos a tener lo que son los exámenes auxiliares, donde este lo hemos dividido en 6 subtipos que nos van a permitir identificar un correcto diagnóstico de la leishmaniasis cutánea. El primer punto es la historia clínica, que tenemos que preguntarle principalmente al paciente si ha hecho viajes a zonas intertropicales donde pudo haber contraído lo que es los parásitos. Como segundo punto, pues vamos a tener lo que es el examen físico. Tenemos que hacer un examen físico completo de lo que es de la piel, porque ahí es donde se van a presentar lo que es la sintomatología. Luego, como tercer punto, vamos a tener lo que es la recolección de muestra. Si en el examen de la piel que hicimos previamente se encuentran lesiones activas o ulcerosas, se tiene que hacer un raspado de esas lesiones, para que con ayuda de las herramientas de diagnóstico que viene a ser la tensión IEMSA, nos va a poder identificar si hay el parásito. Y también hacer medios de cultivos, que estos van a ser medios líquidos. Vamos a tener el de tipo Novi, McBeal y Nicoya. También hay otros tipos de pruebas que nos van a ayudar a determinar si hay la leishmaniasis cutánea. En el caso de las pruebas moleculares, muy comúnmente conocido como la PCR, pero acá hay un tipo de PCR especial para este tipo de parásito, que es la PCR Smart Leish. Luego vamos a tener una prueba cutánea,
que este también es un examen que nos ayuda a identificar del 80 al 90% este parásito. ¿Qué va a ser? Esta prueba se llama prueba cutánea de Montenegro o de leishmaniasis, donde consiste en inocular o inyectar intradérmicamente promastigotes muertos que nos van a permitir identificar si hay este tipo de parásito. Ok, en cuanto al tratamiento para la Leishmania, vamos a ver que como tal ya se habló que es un grupo parasitario, el cual va a variar o va a tener subtipos de acuerdo a la región geográfica, y esto es muy importante porque tiene mucho que ver en la clínica, pues para poder tratar al paciente es importante poder identificar el subtipo de Leishmania de acuerdo a la región, ya sea por algún antecedente como algún viaje la adquisición en alguna región ajena a donde el paciente en este caso puede vivir, por ejemplo. Entonces, vamos a tener que en primera instancia lo vamos a abarcar principalmente mediante dos tipos de tratamiento, el tratamiento local y el tratamiento sistémico. Si bien es cierto en un inicio, cuando ya se ha diagnosticado lo que es leishmania, vamos a iniciar con un tratamiento antiprotozoario de uso corriente, donde vamos a tener a dos medicamentos principales. Uno de ellos es el gluconato sódico y el otro el antimoniato de meglumina. En este caso, el primero mencionado, que es el estibogluconato sódico, si bien es cierto es el estándar para el tratamiento de leishmania, aquí en América Latina vamos a ver que el que más se usa es el antimoniato de meglumina. Ahora, estos medicamentos obviamente tienen alta hepatotoxicidad, es por ello que se usan bajo ciertas circunstancias y en ciertas dosis. Segundo, vamos a tener otras alternativas de tratamiento local como son la terapia fotodinámica, la termoterapia y la pomada tópica con paramomicina. En cuanto a la termoterapia, vamos a ver que, y a su vez también la crioterapia, va a depender mucho de la habilidad del profesional, puesto que eh, se han hecho estudios donde se evalúa este tipo de tratamientos que han sido altamente efectivos, pero que a su vez han presentado la desventaja de que si el profesional no los realiza correctamente, no pierde esa efectividad. Entonces, en cuanto a la termoterapia, vamos a tener que en un inicio se va a aplicar lo que es calor a alrededor de 50 grados Celsius por periodos de 30 segundos, en este caso con un aparato de microondas, el cual va a ser eficaz contra estas inyecciones intralesionales causadas por leishmania. Por ello, como mencionaba, tiene mucho que ver la habilidad que tiene el profesional, puesto que como efectos secundarios a esta termoterapia se pueden generar ampollas o como también si no se tiene la correcta antisepsia local, se podría generar lo que son infecciones. En segunda instancia, la crioterapia, que en este caso pasa en la aplicación de lo que es nitrógeno líquido por intervalos de 20 segundos, en este caso aproximadamente dos ciclos de, de 10 a 15 segundos con intervalos de descanso de 20 segundos. Por último, tenemos la pomada tópica con paramomicina, el cual en este caso se ha desarrollado que puede resultar eficaz, pero a su vez en nuevas formulaciones se han asociado con lo que es la gentamicina, pero aún así no se han obtenido resultados prometedores. Por otra parte, en cuanto a los tratamientos sistémicos, vamos a tener el tratamiento con fluconazol, alopurinol y otros medicamentos estos se usan siempre y cuando, en este caso, el uso de los antiprotozoarios de uso corriente no han sido efectivos, como ya los mencioné, que son el estivogluconato y la meglumina. Entonces, luego tenemos la monoterapia con miltefosina, el cual en un inicio se ha desarrollado como lo que es un anticanceroso por vía oral. Ahora, posteriormente se demostró que de forma secundaria tenía un efecto antileishmánico, pues, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de este medicamento? Y es que al igual que muchos otros,
tiene muchos efectos secundarios como los que son la anorexia, náuseas, vómitos y diarrea. Y en este caso, en pacientes que se encuentran críticos, podría ser un poco más, complicaríamos más la clínica de este paciente. Por otro lado, también tenemos lo que es el uso de pentamidas, el cual por lo general se suele administrar entre 2 a 3 inyecciones intramusculares de aproximadamente 4 miligramos por kilogramo entre periodos de 4 a 6 días. Luego tenemos también la anfotericina B desoxicolato, que es eficaz especialmente para lo que es leishmania visceral. Y por último, hablamos de lo que es la prevención y el control, el cual en un inicio se menciona que leishmania se trató de curar con lo que es una previa exposición que se denominó en este caso lo que es leishmanización, el cual se trataba de inocular el parásito de forma leve en personas sanas para que estos adquieran cierta inmunidad. Pero con el paso del tiempo se demostró que este tratamiento no resultaba eficaz, puesto que en ciertos pacientes existía o se lograba esta inmunización, pero en otros los complicábamos y a su vez empeoraba su situación, pues, ¿no? Entonces no resultó eficaz. Segundo, tenemos la interrupción de la transmisión del vector. Y aquí, muy importante, puesto que en otros estudios se evidenció que al contrario de la inoculación del parásito, como se mencionó como acabo de mencionar en un inicio, la capacitación de las personas mediante charlas, mediante, en este caso, estudios informativos, se logró que la población se culturice con respecto a cómo prevenir este parásito y se obtuvo mejores resultados. Había menos, en este caso, menos infectados. Por otra parte, y finalmente, se recomienda también en lo que es el uso de insecticidas y repelentes. Esto directamente en contra de lo que es su vector, que es el que ya se mencionó, el, el anófeles, el cual va a transportar la forma promastigote de lo que es leishmania. Ok, entonces muy importante estos 3 puntos, que los cuales son el control del reservorio mediante el uso de insecticidas, repelentes, etcétera, etcétera. Y por último, que no se ha colocado el uso de vacunas, pues, ¿no? Que eso es algo que aún está en desarrollo, pero que se ha tratado de lo que es la inoculación de promastigotes muertos, atenuados, inactivados, como también antígenos recombinantes. Pero recordemos que toda vacuna es una inmunidad pasiva, en general nos promueven una inmunidad pasiva, pues, ¿no? Que no es como una inmunidad ya obtenida con memoria, como lo que se trataba de plantear en un inicio con la predisposición en la leishmanización, que como vemos no resultó eficaz. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido grato esta ponencia para todos ustedes. Muchas gracias.